Hola, ¿cómo están? Acá Cecilia Cairo, desde acá de Montevideo, para la columna de Fogón en Fogón, de todos los viernes. Tendría que decirles que esta semana ha seguido una semana distinta en el que el presidente de la República, quien es hoy el presidente de la República, Lacalle Pou, vino a dar un informe, un balance de su primer año de gobierno aquí al Parlamento, donde obviamente nosotros, los diputados y los senadores en la Asamblea General, escuchamos atentamente su exposición, que yo diría que estaba mucho más cargada de agencia de publicidad. Estaban todos los medios, todos los fotógrafos, y lo importante, más que la exposición y el discurso que nos iba a hacer el presidente, contándonos y rindiéndonos cuenta de lo que había hecho este año, más que eso era una forma de catapultarse a nivel publicitario aquí en este país, y que todo el mundo de alguna manera lo viera y recordara quién es el presidente, porque parece que eso es lo importante. Obviamente estaba rodeado de todos sus ministros y bueno, y habló más de 50 minutos sobre lo que él considera fueron este año, que estaba teñido por una situación de pandemia muy importante, así como el resto del mundo, pero además este año que también para la gente significaron muchos retrocesos a nivel económico, que obviamente con sinceridad esperábamos que ese informe contemplara la situación de la gente que hoy está con una angustia terrible, porque, a ver, recordemos, 450 ollas populares en todo el país. Hay más de 60.000 personas que perdieron su trabajo en este último año. A su vez, podemos agregar que hay 10.000 empresas, pequeñas empresas de este país, que tuvieron que cerrar. Y estas cosas, que significan económicamente para el pueblo una angustia terrible, suponíamos, pensábamos, que el presidente le iba a dedicar unas líneas. A eso agregarle que la ministra Arbeleche, que había estado aquí en el Parlamento la semana anterior, nos había dicho que la pobreza podía aumentar en 2 o 3 puntos. Y hablando de puntos, como les decía en la anterior, significan 75.000 personas, por lo menos. O 105 en otros casos. Pero Mieres en búsqueda al otro día nos dice que son 4%, lo que significan 140.000 personas que quedarían en la línea de pobreza. Difícil de digerir que en un año, más allá de la pandemia, por decisiones políticas para nosotros insuficientes, no es que no se tomaron, pero no fueron suficientes para paliar la situación de la gente. Esperábamos, sinceramente esperábamos, no solo que hubiera una mención a esto, que obviamente cualquier presidente lo debería hacer, porque la angustia de estos uruguayos tiene que ser su primera angustia, sino que además esperábamos medidas que contemplaran algunas cosas que para nosotros eran importantes. Recuerden, nosotros hablábamos del ingreso de emergencia transitorio, y el Partido Colorado y el Partido Independiente había salido también en esa línea, obviamente presionados, pensamos nosotros, por la situación del país y también por sus propios militantes, ¿verdad? Sus propios integrantes del partido, que debían decirle con fuerza a sus representantes que esto no se podía sostener más. El crecimiento de la gente en situación de calle en más de 40%, es decir, una situación que explota a los ojos de cualquiera, que es insostenible y angustiante. Esperábamos del presidente algo. Pues no, pues nos dijo todas las maravillas que había hecho, que todavía no entendemos cuáles son. Tuvo el tupé de decir que no habían aumentado las tarifas, que no habían aumentado los impuestos, cuando sabemos que la tarifa aumentó el IRPF. Hubieron 2 ajustes de tarifa, no una. No hubo aumento de salario en los consejos salarios, es decir, la gente está peor que hace un año.
Y bueno, ya va a tomar una serie de medidas con respecto a las pequeñas y medianas empresas que estamos esperando el proyecto de ley para ver qué significa y cuál es el alcance. Dar 200 millones de pesos a las ollas populares, en realidad, aceptando que esa es la forma como la gente se tiene que alimentar, que eso es lo más terrible de todo. Porque las ollas populares nacieron del pueblo porque fue su respuesta solidaria al resto de los uruguayos. Pero no puede ser una respuesta de gobierno. La respuesta de gobierno tiene que ser que las familias coman en su casa y buscar la forma que eso suceda. ¿Qué va a dar 200 millones de pesos más a las asignaciones familiares? Otra vez la va a aumentar, la duplica en 2 meses. O sea que la gente va a tener unos pesitos más a los que son beneficiarios del MIDE. Mire, hicimos la cuenta. Estamos hablando que a esa gente lo que le va a dar son 533 pesos más. 533 pesos más. Esas son las medidas que el presidente está proponiendo para la gente que está angustiada, desolada, sin futuro. Tristísimo, de verdad tristísimo. El Frente Amplio presentó en una conferencia de prensa el otro día su balance del año, crítico, sintiendo que realmente ninguna de las propuestas que hicimos fue contemplada. Hasta yo diría, sentimos que hubieron oídos sordos de parte del presidente con respecto a nuestra propuesta. Hicimos este balance que les estoy haciendo yo de la realidad que vemos todos los días y resulta que el presidente, que había tenido un discurso, diríamos que conciliador, de un presidente en el Parlamento, al otro día sale en una entrevista de televisión diciendo que no entiende quién es que nos hace a nosotros las propuestas, cómo las elaboramos y que realmente estamos fuera de la realidad. O sea, atacando nuevamente como si estuviéramos en campaña electoral. ¿Y quieren que le diga una cosa? El que está fuera de la realidad es el presidente, pero muy fuera de la realidad. Se ve que todo esto, este blindaje mediático, esto de que se va a surfear, que vive en la casa de Suárez, que tiene una vida distinta al resto de su pueblo, no le permite ver la situación real en la que por las calles, solamente caminando, vemos todos los días. Y tuvimos, y quiero destacar a nuestros gurises, los gurises del oeste, ellos solos, una veintena de gurises por la pandemia porque más no podían venir, con sus pancartas reclamando, diciendo que todas las medidas del gobierno no han pensado en su pueblo. Valientes gurises que salieron solos sin importarles nada a decirle al presidente: no te comas la pastilla. Esta es la situación real que estamos viviendo todos. Y increíblemente lograron romper ese cerco mediático porque se pudieron poner atrás de las pantallas de televisión para que los vean. Porque es verdad, vinieron 20 gurises nada más, porque fue lo que definimos. No queríamos mucha gente acá alrededor del palacio para que no nos acusen de que somos quienes contagiamos. Pero les quiero decir que el presidente tuvo la misma cantidad de gente que lo vino a respaldar. Tristísimo. Recordemos, cuando nuestros presidentes, tanto Pepe como Tabaré, hacían sus rendiciones de cuentas, recordemos el pueblo, apoyando, compartiendo, disfrutando, elogiando el trabajo del Frente Amplio. Pero bueno, la lucha continuará, ustedes saben de esto, todavía estamos en el mismo cerco que estuvieron ustedes con Macri, pero todo esto se desmorona, porque en realidad después la realidad, la verdadera, la de la gente, la que te pasa por arriba. Un abrazo grandote y nos estamos viendo el viernes que viene.